¿no? Sí. Hoy lo vamos a volver a retomar y vamos ¿cómo se llama? Y vamos a profundizar en la temática, ¿sí? Nos vamos a reunir siempre en los mismos grupos que ayer, ¿verdad? Pero hoy están las secciones, la sección C y la D, ¿verdad? Juntas. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre los 18 grupos, ¿verdad? Los primeros 9 grupos van a corresponder a la sección C y del 9 al 10, 9 al 18, del 10 al 18, pues les va a corresponder a la sección D, ¿sí? Para llevar ese orden y si se recuerdan, digamos, a la sección de que les tocó el grupo número 1, entonces le va a corresponder el número 10, ¿sí? Eso es para que se vayan ubicando, ¿verdad? ¿Sí? Si les tocó el grupo del número 2, es el grupo 11, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por favor, tomemos en consideración ese asunto, ¿verdad? Vamos a repetir la temática que va a ser, van a ver los agentes de la erosión, los tipos de erosión que hay y las formas de erosión o movimientos en masa, ¿sí? En la plataforma Moodle ya nos aceptó, ¿verdad? Después casi que terminando el trimestre, ya nos aceptó para subir archivos. Entonces, ahí hay una información que pueden tomar también como base que les puede servir. Pero, por favor, allí no está la temática en orden como la estoy presentando, ¿verdad? Leí varios documentos y considero que la forma para poder comprender la mecánica de la erosión es a través de esta temática, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes de la erosión, los tipos de la erosión y las formas o movimientos en masa? Entonces, si usted comprende esos tres términos y ve los tipos y desglosa, pues va a tener mejor comprensión o mejor aprendizaje de la temática, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas respecto a cómo es que se va a trabajar ahorita? ¿Alguien tiene dudas, preguntas sobre cómo es que se va a trabajar? ¿Sí, no? Tal vez. ¿Sí, Rosario? ¿Qué sección es? La DEVA. Ok, entonces, ahí veo. ¿Alguien más tiene alguna duda o pues no tuvo, pues que se haya sentado el día de ayer, ¿verdad? Por X o Y circunstancias, ¿verdad? Pues si no es así, pues vamos a crear ahorita los grupos, ¿sí? Vamos a dar a las... ¿quién puso? Lisandro, ¿tenés preguntas o estás bien? Oye, todo bien, todo bien. Todo bien, todo cheque, ¿verdad? Excelente, me llegues. Bueno, entonces nos vamos a reunir a las 9:15, ¿verdad? ¿Sí? Para poder discutir sobre la temática y la voy a desglosar de un organizador gráfico para poder comprender de mejor forma cómo es que se comporta la mecánica de la erosión. Entonces, no me queda más que ahorita iniciar los grupos y por favor ingresemos al grupo que nos corresponde. Y con vamos a hacer ¿cómo se llama? Híjole. Ya no me recuerdo cómo se hace esto mucho.
me tiene que ver, aquí está. Híjole, bueno, vamos a ver. Ok. Sí, Henry. Le doble clic, Inge. Aquí, ¿verdad? Ahí está. Ah, miren qué bonito. Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces vamos a ver la erosión. Entonces, en la erosión vamos a tener la erosión. Vamos a describir ahorita cuáles son los agentes de la erosión y pregunto a la general, ¿cuáles son los agentes de la erosión? De acuerdo a lo que ustedes Viento y agua. Ya. Acostumbremos a levantar la mano, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner aquí, agentes, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son los agentes? Habíamos dicho que es el agua. Sí, Cristian. Sí, Cristian. Cambios de temperatura también van. Ya, o sea, el aire. Ya, digamos, las partes que más inciden serían el agua, el aire, otra parte aquí que yo pude observar, vamos a ponerlos aquí para que se mire. Ah, miren, mucha ya va tomando tiempo. Otra gente es, realmente en los agentes de la erosión son tres, ¿verdad? Sí. En condiciones naturales influye el agua y el aire, ¿sí? Y de una forma inducida o acelerada es por la intervención del hombre, ¿verdad? Intervención del hombre. Y dentro de estos van a ir afectando lo que había comentado Cristian, ¿no? Que son algunos factores que inciden en esto, ¿no? Factores que son la temperatura, ¿qué más? Otro factor es los organismos vivos que están ahí, ¿verdad? Organismos vivos. Como pueden apreciar, pues este esquema les puede servir para poder desglosar aún mejor esa parte porque aquí viene por acá, creo yo. Si prefiere. ¿Sí? Entonces, dentro de dentro de los agentes de erosión, ¿cómo podemos definir qué es un agente de la erosión? De acuerdo a lo que hemos conversado de estos tres factores, el agua, el aire y la intervención de... ¿Cómo podemos definir este término de agente de la erosión?
agente precursor de la pérdida de suelo. Tenía desconectado el audio. No sé si me habían escuchado. Pero bueno, sí, son los que van a generar o inciden dentro de la erosión, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos agentes son los que van a desglosar o van a crear a los tipos de erosión. ¿Y cuáles son los tipos de erosión? ¿Sí, Fanny? La erosión eólica, hidráulica también. Erosión, ¿verdad? Sí. Vamos a ir en orden para poder irlos vinculando, ¿verdad? No sería la erosión hidráulica, sino sería la erosión hídrica, ¿no? Ya, sí. De ahí había dicho Fanny que era la erosión, ¿cómo se llama esta? La erosión ¿qué? Eólica. Sí, Héctor. Ingeniero, disculpe, la erosión hídrica y eólica no serían las formas de erosión. Las formas de erosión es cómo es que en las formas de erosión están clasificadas como vuelcos, deslizamientos en masa. Esas sí son las formas de erosión. Estos serían los tipos o clases de erosión, ¿sí? Aquí se perdón. Es que según el documento que usted nos compartió, eso estaba como formas. Y Ajá. como tipos hablaba de una erosión inducida y una erosión natural. Ya, sí. Como les comento, en la parte del documento que les había compartido, era, les había comentado de que no lo tomaran, que investigaran un poquitico más, ¿verdad? Por eso les había dicho de que en un documento que encontré, hay una definición y hay una clasificación de este tipo, ¿no? Entonces, esta es la que vamos a tomar, ¿verdad? Entre los tipos y clases, ¿verdad?, de erosión, va a estar la hídrica, que su agente, pues, va a ser causada por el agua, ¿no? ¿Sí? El aire, pues, va a ser la eólica. Hay otro tipo o clase de erosión que es la antropogénica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta viene inclusive por la intervención del hombre. La intervención del hombre, voy a poner esto, vamos por acá, ahí formando esto. Y hay otro tipo de erosión que se llama movimientos en masa, ¿verdad? Sí. Esos movimientos en masa son tipos de erosión que son naturales, que pueden ser inducidas por la erosión hídrica o por acción eológica o la mezcla de las dos erosiones, ¿verdad? Hídrica o eológica, o eólica, perdón, ¿sí? Y tenemos la parte de las formas de erosión. Perdón. Formas que son
deslizamientos. Otra forma son los vuelcos. La otra es desprendimiento o colapso. ¿Sí, Fanny? Los flujos también. Ajá. Vamos a poner por aquí para ir haciendo despacito. Luego, creo que había dicho Fanny, disculpe. Los flujos. Flujos. Y tenemos otra forma de erosión, de que es la expansión lateral. ¿Sí? Como pueden apreciar, esta sería la clasificación en la cual nosotros nos vamos a desenvolver, ¿no? ¿Sí? Que de acuerdo a este tipo de clasificación, lo observo que es un poquitico más descriptivo, ¿no? Como que desglosa de mejor forma para comprender bien la mecánica de la erosión, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro del término de, les sugiero que lo analicen de esta forma. Digamos, la erosión, en los agentes dan a los tipos y clases de erosión, y dentro de los tipos y clases de erosión pueden haber diferentes tipos de, diferentes formas de la erosión, que son deslizamientos, huecos, desprendimiento, colapso, flujos o expansión lateral, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a definir, o ustedes me van a ayudar a definir cada uno de los términos, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de los agentes, en la información que ustedes encontraron, ¿cómo pueden definir el agente del agua en respecto a la erosión? No supe preguntar, no supe formular. No era la explicación, dije. ¿Ah? Dijo la que es por parte del agua. Sí, sí, ¿cómo podemos definir el agua dentro del agente de la erosión? ¿Sí? Bueno, sí, Fernando. El agente más importante. Ajá, ¿por qué? Supongo que porque como tanto por el golpe que realizan las gotas en suelos desnudos o que tenga poca cobertura vegetal, cuando se precipita y fluye sobre la superficie y ayudado por las pendientes arrastra en el suelo. Y además que abarca grandes áreas. Ok, sí. Entonces vemos de que el agua es una parte de un agente que es muy importante en las zonas, en especial en las zonas tropicales, ¿verdad? Porque nuestras precipitaciones pues son bastante onerosas, pues, ¿verdad? Ustedes dirán, puchica, pero aquí no casi cae agua, ¿verdad?
¿sí? Pero realmente nosotros somos bendecidos en un país lleno de agua, ¿no? Y todos dirán, pero allí los que viven por Zacapa, ¿verdad? Donde la precipitación es de unos 1.200 milímetros al año, pues dirán que no es mucho, pero en otros lugares es bastante. ¿Sí, Cristian Ramírez? Aparte, como agente del agua, también pueden ser los cuerpos de agua como tal, Sí, porque por el oleaje pueden ir erosionando las orillas, pueden decir, totalmente, ¿verdad? Sí. inundaciones Ajá. de ríos o lagos. Sí, entonces esa es la parte muy importante de ese agente, ¿no? Al menos como ayer me comentaban que también dentro de de la gradiente de la pendiente, pues influye mucho, pues sí influye bastante, ¿verdad? Entre mayor pendiente, digamos, la probabilidad de que exista la erosión es un poquitico más alta, ¿no? Sí, ya. Pero pongámonos en el contexto nacional, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pero digamos, el aire como agente de la erosión a nivel internacional, pues ahí les voy a ayudar un poco, ¿verdad? Porque realmente el agua, el aire, pues como aquí hay mucha precipitación, la cobertura del suelo siempre se va a mantener, ¿verdad? Si ustedes viajan y ven en Zacapa, y eso es lo que iba a comentar, ahí llueve alrededor de unos 700 a 800 milímetros al año, ¿verdad? En comparación de otras regiones de Guatemala, pues es el lugar más seco pues, que existe, ¿no? Sí. Pero imagínense en Europa, ¿verdad? Hay precipitaciones que son de 50 milímetros al año, ¿verdad? 70 milímetros al año, ¿verdad? 100, 200 milímetros al año, que ahí llueve un poco más, ¿verdad? En condiciones del Mediterráneo, estamos hablando de países de España, Italia, por parte de Europa, digamos la parte norte de África. Ese es el tipo de precipitación que ellos tienen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como podemos observar, ellos sí, esa parte del aire es un factor muy importante, ¿verdad? Para, como agente de la erosión, ¿sí? ¿Verdad? Y también pongamos los factores que ayudan a esos agentes es en la temperatura y los organismos vivos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí pues podemos obtener mejor producción de suelo a través del ¿cómo se llama? Meteorización intemperalismo, ¿no? Imperial, ¿no? O sea, a la intemperie, ¿no? Sí. Pues con las temperaturas y eso hace que se produzca, digamos, un suelo un poquitico mejor, ¿no? Por eso es que vemos suelos profundos en algunos lugares, ¿no? Y démonos cuenta que la producción del suelo no es que se dé de la noche a la mañana, sino como pudieron observar ayer en el video, o sea, es un proceso a través de miles de años, ¿no? Sí. Y bueno, otro de los agentes que antes, hace unos 5.000 o 10.000 años, pues viene siendo el hombre, pues, ¿verdad? Sí. Y en los últimos siglos, pues, en especial después a mediados del siglo XX, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, pues viene lo que es la explosión ¿cómo se llama? De la agricultura, pues, ¿verdad? Después de los tanques pasaron a ser tractores porque lo vieron funcionales en la cuestión de la agricultura. Entonces, esa parte de la mecanización agrícola vino a ser un elemento fundamental como agente erosivo, ¿no? ¿Verdad? Que nuestra intervención, pues, no es favorable a las condiciones del suelo, o sea, digamos que es un agente de la erosión, ¿sí? Entonces, de eso nos lleva de todos esos agentes los trasladamos para ver los tipos de erosión, ¿verdad? En los tipos de la erosión, pues tenemos la erosión hídrica, y dentro de la erosión hídrica, ¿qué tipo de erosión podemos encontrar ahí? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos o clases de erosión
en la erosión hídrica. Por las gotas de lluvia. Ya. Hay una... El arrastre ahí. sí, es una erosión pluvial, ¿no? O sea, digamos, viene de lluvia, ¿no? Sí. También hay una erosión fluvial, ¿no? ¿Y qué significa erosión fluvial? ¿Qué es la erosión fluvial? ¿Es la de los ríos o no? Jesús Villarán. Jesús Villarán, sí. Es la que es causada por la corriente del agua. Sí, del agua, como dijo el compañero anterior, pues es a través de los ríos, ¿no? Sí, cuando el río, pues, tiene su cauce natural y va serpenteando, ¿verdad? Eso le llamamos meandro, ¿no? Como ustedes pueden observar, pues, en las planicies donde los ríos ya casi prácticamente es cuenca abajo, la extensión de ese afluente, ¿verdad? O sea, del cauce del río se va ensanchando, ¿no? ¿Sí? Entonces, la gran cantidad de agua que colecta dentro de la cuenca y se dirige en las márgenes, ¿verdad? Y al aumentar el volumen de agua en la época lluviosa, pues esto va creando pues algún tipo de erosión en las orillas, ¿verdad? En las márgenes del río, ¿no? Sí. Es muy importante eso, saberlo, porque hay muchas personas que establecen ahí sus comunidades a las orillas del río, ¿no? Sí. O hay veces de que establecen la comunidad donde aparentemente ya no pasó el río hace como unos 20, 30 años, ¿verdad? Entonces ahí dicen, aquí voy a poner mi casita. Pero, como sabemos, o sea, deben de tener muy bien los registros por donde ha estado el cauce, debido a que a los 50 años de donde estuvo el río ahí, vuelve a agarrar el cauce probablemente original, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tener precaución por este tipo de estructura, ¿verdad? Que usted va digamos, a construir en esa parte, ¿no? Sí. Hay otros lugares donde apartan la erosión glaciar, ¿verdad? Pero esta también es una parte de la erosión glaciar, se refiere a la erosión hídrica, ¿no? Porque el hielo es agua, pues, ¿verdad? En estado sólido, ¿no? Y que pues, pueda, en esas áreas es trascendental, porque a la hora del deshielo, pues, el arrastre de las partículas del agua, pues, pues se viene, ¿no? Sí. Entonces, en los tipos de erosión eólica, pues, ¿cuáles encontraron ustedes, no? ¿Sí? En los tipos, clases de erosión, ¿no? ¿Alguien o qué grupo fue el que... ¿Alguien? Sí, Jesús Villarán. ¿Puedo repetir en que? ¿Ah? ¿Puedo repetir que se me trabó? Lo siento. En la erosión eólica, en los tipos de erosión, pues es inducida por el aire, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de clasificación que encontraron ustedes por la erosión eólica? Sí, Carlos Aroche. Transporte y sedimentación encontramos nosotros, no sé si está bien. Transporte y sedimentación, ¿no? Sí. Encontraron imágenes respecto a ese tipo de erosión. ¿Sí, Cristian Ramírez?
Podría ser una como cuando dicen del polvo del Sahara, Ya, que eso es sí, como por el viento. sí, el arrastre y sedimentación, ¿verdad? Sí. Jocelyn García. Nosotros encontramos una que dice deflación. ¿Cómo? Deflación que consiste de que el viento arrastra las partículas que están sueltas. Ajá, sí, sí. Ya, sí, ese es otro tipo de, como el ejemplo que les había comentado ayer, ¿verdad? De que en la definición de erosión es cuando la partícula se desprende de la superficie del suelo y es transportada hacia otro lugar, ¿verdad? Hice ese ejemplo como una erosión eólica, ¿no? Que es el arrastre, hay otro tipo de definición que es el arrastre, la partícula del suelo, pero ahí está más induciendo a la parte hídrica, ¿no? Porque eso es lo que hace el agua, ¿no? Arrastra la partícula. Pero realmente en la eólica no es que la arrastre, sino que la desprende por la fuerza que trae el aire, ¿no? ¿Sí? Y que esta es trasladada y vuela hacia otro lugar, ¿no? Sí. Entonces ese es el tipo de ¿cómo se llama? Que forma la erosión eólica. Como pueden apreciar, pues la erosión eólica es un poquitico más sencilla de clasificar porque es el viento que actúa, ¿no? Sí. Y que pues arrastra las partículas, ¿no? En los desiertos es un poquitico, es complicado cartografiarlo, ¿no? Porque como ahí formando dunas, no sé si han visto las películas, ¿verdad? Eso es, yo los puedo, digamos, como que referir más a eso. Porque allí van formando como que dunas, ¿no? Sí. Pero sucede que estas dunas, si usted viene por un sensor remoto, puede ser a través de imágenes de satélite, fotografías aéreas, ustedes mapean las dunas. Sucede que a los 2 meses vienen las famosas tormentas de arena, ¿verdad? Entonces lo que hace es que el viento arrastra toda esa arena y va a formar otra duna a otro lugar. Y aquí donde existía esta duna, pues ya no está, pues, ¿verdad? Prácticamente se desaparece, ¿no? Entonces, por eso es que es complicado mucho digamos, cartografiar las áreas donde, en especial los desiertos, donde prácticamente el aire pues, va cambiando el paisaje de un momento a otro, ¿no? ¿Sí? Pues, y la otra parte, la antropogénica, pues vemos que es la que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Y en la antropogénica, pues también va inducido en la parte del manejo que nosotros le damos al suelo, ¿no? ¿Sí? Y al manejo que le damos al suelo, pues puede ser agrícola, pecuario y forestal, ¿no? De cierta forma, nosotros los forestales inducimos mucho en la erosión, porque dentro de los aprovechamientos forestales, pues tenemos que abrir caminos y la utilización de tractores, ¿verdad? Estamos bulldozer o los famosos D4 hasta D6, ¿no? Sí. Esa apertura de camino es un impacto negativo al suelo, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Sí. Y que pues esa actividad nosotros la hacemos, ¿verdad? Pero también no solo la actividad agrícola, ¿no? Sino también en nuestra actividad urbanística, ¿verdad? Para poder construir, pues, y dejar el plano, el terreno, pues tenemos que intervenir, ¿verdad? A través de maquinaria, ¿no? Sí. Y y la última, pues tenemos los movimientos en masa, ¿verdad? Los movimientos en masa, pues podemos también referirlas como formas, ¿sí? Como ustedes pueden apreciar aquí, uní los movimientos en masa porque pueden ser inducidos tanto por un tipo de erosión, puede ser la hídrica,
Pero también puede ser la combinación de dos o las tres, ¿verdad? Puede ser la hídrica, eólica y la antropogénica, o sea, las tres juntas, ¿no? ¿Sí? Y que esos movimientos de masa, pues, vienen a los famosos deslizamientos, ¿no? Desprendimientos o colapsos. ¿Ustedes cómo podrían diferenciar, o si es que encontraron esta información, cómo podemos diferenciar entre un deslizamiento o un desprendimiento colapso? ¿Y qué es un desprendimiento y qué es un colapso? Pregunta. ¿Qué es un deslizamiento o desprendimiento colapso? Sí, Jesús Villagrán. El desprendimiento solo se da una porción y el colapso ya es de todo el cuerpo de tierno. Ya, el desprendimiento o colapso siempre se refiere a la misma terminología, ¿no? Estamos diferenciando entre desprendimiento o colapso del deslizamiento, qué es un deslizamiento y qué es un desprendimiento o colapso. ¿Alguien puede buscar información? ¿Qué es un desprendimiento? ¿Alguien sabe? Rosario. Ok. Les voy a compartir unas imágenes aquí. ¿Sí, Cristian Ramírez? Es un deslizamiento, parecido a un deslizamiento. Cambrai, lo voy a decir. Ah, ya, el deslizamiento. Ahorita vamos a ver la de un deslizamiento, ¿no? Sí. Voy a aquí. Pueden observar la página, ¿sí? Sí, Inge. ¿Sí? Como pueden apreciar, un deslizamiento viene y prácticamente todo el material es como que, por lo regular es cuando usted va por la carretera y todo el material se viene, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Pero la pendiente bueno, sí hay mucha pendiente, ¿no? ¿Sí? El otro, habíamos dicho que es colapso. El colapso es cuando usted, aquí no hay buenas, permítame, voy a buscar un buen colapso. El vuelco es cuando usted tiene la parte del perfil de acá. Estamos hablando del perfil, ¿no? ¿Sí? Lo voy a hacer un poquito. Usted tiene, este es el perfil. Este es el perfil. Y lo que viene es que se desprende esta parte de aquí y se cae. Entonces, aquí viene, estoy simulando esto, ¿no? Entonces, por condiciones geológicas es como que esa parte de acá es muy diferente al deslizamiento, porque el deslizamiento, el deslizamiento, si lo vemos aquí, este es el cerrito, entonces en el deslizamiento toda esta parte de aquí se traslada para acá, se desliza, ¿no? ¿Sí?
y aquí se mantiene el arbolito y aquí está el arbolito, ¿sí? Es como que una secuencia. En cambio, el hueco es como que esto, la parte del cerro es que como que se abriera y ¡plum! Cayeran, ¿no? Es como que si fueran estas piezas de dominó. Usted la pone ahí y va cayendo. Ese se refiere a la parte del hueco, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la cuestión del vuelco? ¿Preguntas? Ok. Y los flujos, pues, se refieren afortunadamente y desafortunadamente, ¿verdad? Para las personas, desafortunadamente para las personas y afortunadamente para el curso. ¿Sí, Wilton? Sí, Palma, no te escuchamos, creo yo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, más o menos, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el desprendimiento y el vuelco entonces? El desprendimiento es que el desprendimiento lo que viene es que se baja así, ¿sí? ¿Ya? Se baja así, ¿ya? En cambio el vuelco viene acá. Y el deslizamiento es un poquitico más la pendiente y lo que hace el deslizamiento es la parte de aquí, ¿sí? ¿Me supe explicar? Sí, gracias. Ok, sí. Como les comentaba, desafortunadamente... Sí, Edgar, Roberto. Podría repetir, ingeniero. Ok, bueno. El desprendimiento, habíamos hablado de que la pendiente es como que si fueran paredones, ¿no? Sí. Entonces, cuando se desprende el flujo, ¿sí? Es como que se cayera esto, ¿sí? Muy diferente al deslizamiento. El deslizamiento se refiere a una pendiente un poquitico menos agresiva como el paredón, y esto lo que hace es que se desliza, ¿sí? Entonces, todo este material viene y se deposita en esta parte. Y el vuelco, pues estamos acá, y el vuelco, por eso les comento, son por condiciones geológicas, que la roca no se desprende, sino lo que hace es, se vuelca, pues se cae, como pieza de dominó, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, por la hora, quedó dos elementos, dos formas, ¿verdad?, que faltó explicar y que el día de lunes lo vamos a retomar. Afortunadamente, pues el lunes nos toca juntos, ¿verdad? Vamos a preguntar a la general, ¿sí? Unidos las dos secciones, ¿logramos avanzar y explicar sobre las temáticas que estamos abordando? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Inge. Lo pregunto porque, voy a dejar de... Lo pregunto porque, pues, alguien podría decir, bueno, no me gusta, pues, que estemos todos, pues, pero en realidad cada quien está en su casa, pues, ¿verdad? Y estamos por forma virtual, pues, ¿verdad? Pero también necesito que si ustedes solicitan unirse a otro grupo, digamos así como hoy, que todos estén sabidos, ¿verdad? Porque de ahí recibí un poquitico de comentarios de un par de compañeros como que no sabían, ¿verdad? Sí. Entonces, conviene de que todos estén seguros de que hayan llegado primero a un consenso de poder hacer la petición y que todos estén atentos a la hora, ¿verdad? Porque yo soy flexible, pues, y por mí, si a todos nos beneficia, pues, ¿verdad? Por cuestión de distribuir mejor nuestro tiempo. Entonces, quisiera, pues, para la próxima, pues, armar el consenso para poderlo hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, entonces,
no me queda más pues decirles que nos vemos hasta el día lunes, primero Dios, y por favor lean las formas de poder cuantificar la erosión, ¿verdad? Sí. Hay un métodos directos y métodos indirectos, entonces los vamos a ver el día lunes, por favor, para ya ir, porque tengo ejercicios planificados para miércoles y jueves de la otra semana, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Ok?